Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes de la segunda semana del tiempo ordinario en el que nos encontramos, dentro también de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Estamos poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo con humildad ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Señor, que amas a los hombres, te rogamos derrames con bondad sobre nosotros gracia abundante de tu Espíritu. Concédenos que caminando en santidad según la vocación a que nos llamas, demos testimonio de la verdad a los hombres y busquemos confiados en el vínculo de la paz la unidad de todos los creyentes. Señor Jesucristo, Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó: habla. Samuel siguió diciendo: ¿no es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor lanzándote sobre el botín y has obrado mal a sus ojos? Saúl replicó: yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel exclamó: ¿le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros, pues pecado de adivinación es la rebeldía, y la obstinación mentira de los terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alabanza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta a los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. El niño Samuel, del que escuchábamos la semana pasada en las lecturas, aquel que se crió en el templo, se crió escuchando la voz de Dios, se convierte en el gran profeta de Israel. Samuel es el que unge como primer rey de Israel a Saúl, del que hemos escuchado que es llamado por Dios para que como rey busque la unidad del país y guíe en la batalla a su pueblo para dominar la tierra de Canaán. Saúl escucha las profecías de Samuel como el que le anuncia la palabra de Dios, pero en su libertad es Saúl el que decide, el que gobierna, el que afronta cada decisión con absoluto dominio sobre sus decisiones. Después de la victoria sobre Amalek, después de la victoria contra los enemigos de Dios, Saúl toma el botín que ha obtenido y lo dedica a los sacrificios de Dios. En esa acción, Saúl ha desoído lo que el profeta Samuel le había mandado, lo que Dios por medio del profeta Samuel le había mandado, que le había pedido quemar todo, lo que después del combate consiguieran recoger. Dios no busca en ese combate ampliar su gloria ni ampliar sus beneficios a costa de sangre humana. Y por eso le pide a Saúl que destruya todo lo que consiga. Sin embargo, Saúl desoye lo que le ha dicho el profeta y decide con todo su pueblo utilizar todo aquello para el culto de Dios. Decide que es mejor uso poner todas esas cosas para gloria de Dios. Y en Saúl conviven, por lo tanto, en esta lectura que hemos escuchado, la buena intención y la desobediencia. En toda la Sagrada Escritura encontraremos desde Adán estos dos elementos juntos en multitud de ocasiones: la buena intención y la desobediencia. No es lo mismo la buena intención que la obediencia. Por eso, no siempre mezclan bien las buenas intenciones, las buenas ideas que nosotros podamos tener con la obediencia que Dios pida en cada momento de nuestra vida. A veces, a menudo, diríamos mejor, las buenas intenciones han de ser sacrificadas por la obediencia a Dios, que misteriosamente tiene otra intención de difícil interpretación, pero sin duda mejor todavía que la nuestra. El tentador se sirve de las buenas intenciones en muchos momentos para separarnos de Dios y de la voluntad de Dios. Esto es lo que le ha sucedido a Saúl, que pudiendo
obedecer lo que Dios le había mandado por medio del profeta Samuel, decide poner por encima de esa obediencia su buena ocurrencia, su buena intención de sacrificar a Dios lo que tendría que haber sido destruido. Poner la buena intención por encima de la obediencia es creer en un Dios que es caprichoso, es creer en un Dios que es inconsciente, es creer en un Dios al que se le escapa lo más profundo que pueda haber en nuestro corazón. Por eso, las buenas intenciones se agradecen, pero lo que Dios quiere es una obediencia que a veces resulta clara de entender y a veces resulta mucho más oscura y complicada. Con las buenas intenciones nosotros podríamos coger cosas que no son nuestras, hablar de un compañero de trabajo, callar un testimonio cristiano que deberíamos ofrecer y tantas cosas. Sin embargo, no son las buenas intenciones, sino la obediencia de Dios, aquello que tenemos que buscar en nuestra vida. La consecuencia de que el rey Saúl se deje llevar por su buena intención antes que por lo que Dios le pide, será que Saúl pierda el favor de Dios, sea rechazado como rey y sustituido por el joven David. Vamos a pedir al Señor, por lo tanto, que nos ayude a saber discernir siempre las buenas intenciones de la obediencia que el Señor nos pide. Que el Señor nos ayude a descubrir cuándo lo que estamos deseando hacer nosotros se corresponde con aquello que Dios quiere para nosotros y cuándo son cosas distintas. Que el Señor nos ayude en el día de hoy y cada día a hacer un camino de obediencia, que es en lo que consiste nuestra vida, no en un camino de buenas intenciones, sino un camino de obediencia. De tal forma que nosotros seamos buenos, que es lo mismo que obedientes, y no buenistas, que es una forma de desobediencia, y que podamos cumplir siempre la voluntad del Señor por la acción de su gracia, por el don de su Espíritu Santo. Presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Para que conceda a la Iglesia la libertad y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se digne establecer y conservar la justicia en todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que descubra a los poderosos que mandar es servir, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé a los súbditos una obediencia sin servilismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos, consuele a los que sufren y dé la salud a los enfermos. Roguemos al Señor. Vamos, óyenos. Para que despierte en nosotros el amor a los pobres y el deseo del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad para hacernos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, recuerda a tus hijos Alfonso y Natividad, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar. Nosotros entregados al hermano comemos este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecido, nosotros olvidando divisiones bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Oremos. Señor, esta Santa Comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.